Y hoy vamos a ver en este capítulo 4 del material que estamos desarrollando algunos conceptos más que completan la idea de lo que se habló el domingo. Yo también voy a volver a enviar, yo envié, creo que hoy o ayer, envié un link de YouTube del sermón del domingo, pero ahora lo tengo un poco más editado y voy a volver a enviarlo para que ustedes tengan y puedan escucharlo. Yo les ruego que lo escuchen porque está íntimamente ligado con lo que van a escuchar ahora también. Tú estás a cargo. Comienza este capítulo con un ejemplo muy cotidiano, muy lindo, pero muy gráfico. Entonces, es la escena de una familia donde los hermanos menores están jugando afuera y la madre le dice a la hermana mayor, a la hija mayor, que los vaya a llamar a sus hermanitos para que ingresen a comer. Entonces, la hermana mayor asume toda la autoridad y dice, basta de jugar, ahora mismo todos adentro, es tiempo de comer. Nadie le obedece. Lo intentó 2 veces, no pasa nada. La madre pregunta, ¿les dijiste sí? ¿Y qué pasa? Y no vienen. Bueno, ande ahí decirle que yo dije que tienen que venir a comer. Entonces la tercera vez, la hermanita mayor va y les dice mamá que basta de jugar en el parque, que es hora de comer, que se laven las manos y que vengan a la mesa. Y ahí sí hubo respuesta. ¿Por qué? Porque el énfasis recayó no tanto en la orden, sino en el que dictaba la orden. Las 2 primeras veces, la hermana mayor se hizo cargo de la autoridad y no recibió respuesta. ¿Por qué? Porque los hermanitos no la veían a ella como una autoridad, porque de hecho no lo era. Pero cuando la hermana mayor dijo, mamá dice, ahí la cosa cambió y la obediencia fue inmediata. Entonces, este ejemplo nos sirve para entender que nosotros, si bien somos padres y madres de nuestros hijos, y probablemente aquí haya algunos que quizás no tengan hijos, pero los van a tener, o ya tuvieron hijos y ahora están grandes y se han ido del hogar, pero sí tienen nietos, y también como padres todavía tenemos injerencia sobre nuestros hijos. Mis 3 hijas también se han casado y se han ido del hogar, pero si yo tengo que marcarles, advertirles y corregirles, lo voy a hacer hasta el día que yo viva, me van a tener que aguantar, porque soy el papá. Entonces yo creo que a todos nos compete este tema, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar ante nuestros hijos en nombre de Dios. Y cuando vamos a dar órdenes, cuando vamos a disciplinar, cuando vamos a advertir, cuando vamos a instruir, vamos a decirle a nuestros hijos, yo te estoy hablando, yo te estoy corrigiendo, yo te estoy disciplinando, etcétera, etcétera, porque Dios dice. O sea, no es tanto un asunto entre los padres y los hijos, sino entre los hijos y Dios. Y nosotros como regentes, como administradores, como representantes de la autoridad de Dios ante nuestros hijos, tenemos que actuar de una manera ubicada. Y de ese tema vamos a hablar hoy. A nuestra cultura no le gusta la autoridad. Tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas, hoy aquí presentes, que a nosotros no nos gusta la autoridad. Sería ingenuo esperar que a nuestros hijos le guste la autoridad. En general, a nuestra cultura y en general a nuestra raza humana no le gusta la autoridad. Y paradójicamente, no nos gusta ser autoridades a la manera bíblica. Y uno de los lugares donde más evidente se hace esta incomodidad es cuando tenemos que administrar autoridad en nuestro hogar. Por eso es que yo decía recién que necesitamos un entendimiento bíblico de lo que es la autoridad. Algunas preguntas para ir entrando en tema. ¿Cuál es la naturaleza de la autoridad de los padres sobre los hijos? ¿De dónde nace? ¿De mi orgullo herido?
de mi corazón ofendido, de mis reglas o mis órdenes no cumplidas? ¿De dónde nace la autoridad? ¿La autoridad que yo tengo es una autoridad absoluta o es relativa? Estamos a cargo ¿por qué? Porque somos mayores, porque tenemos un rango de padres, porque somos más inteligentes, damos órdenes porque ya vivimos lo que ellos están viviendo y sabemos las consecuencias de la desobediencia y no queremos que sufran. Damos órdenes porque estamos llamados a gobernar sobre ellos. Tenemos como padres el derecho de decirle a nuestros hijos cualquier cosa que se nos antoje. O sea, son preguntas que tenemos que tener la respuesta clara si queremos tener una disciplina clara sobre nuestros hijos. En nuestra cultura, frecuentemente los padres, voy a usar una palabra dura pero real, improvisan. ¿Por qué? Y me refiero a una padres cristianos, porque no entienden el mandato bíblico. Y mayormente los padres no son más nobles que su comodidad inmediata y que su propia conveniencia. Por eso, cuando los padres exigen, demandan, requieren obediencia porque se sienten bajo presión, o porque se sienten ofendidos, o porque se sienten reducidos en su rango de padre, se están equivocando. Los padres cristianos debemos comprender la naturaleza de nuestra autoridad. Y los hijos deben ser enseñados que es Dios el que llama a la obediencia, antes que papá y que mamá. Ahora, obviamente nosotros como padres, como madres, estamos llamados a estar a cargo, estamos llamados a tener el mando. Pero ¿de qué manera? A la manera de Dios. Como papá o como mamá, no ejercemos gobierno sobre nuestro terreno, sino sobre la jurisdicción de Dios. ¿Qué significa esto? No es que me está desobedeciendo, es que en este hogar se hace lo que yo digo. O sea, sí y no. Porque antes de desobedecerte a ti, papá, mamá, tu hijo está desobedeciendo a Dios y vos tenés que actuar inmediatamente en defensa de la santidad y de la obediencia a Dios, antes que en defensa a tu propia integridad y tu propia obediencia. ¿Entendés? No es un problema en tu jurisdicción. Alguno puede decir, no, pero es mi hogar y en mi hogar se hace lo que yo digo. Sí y no. No es tu hogar. Tu hogar le pertenece a Dios y en tu hogar se hace lo que Dios dice. Entonces, cuando tu hijo o alguien de tu hogar desobedece un mandato claro, en primer lugar está desobedeciendo a Dios. Entonces, tenemos que entender, padres, madres, que estamos actuando bajo las órdenes de Dios. De alguna manera somos mayordomos. Estás ejerciendo la autoridad que Dios te dio, no que vos te ganaste o que vos te mereces. Tú no vas a tratar de moldear la vida de tu hijo como a ti te parece, sino como a Dios le parece, porque un día vas o vamos a tener que dar cuenta a Dios de cómo trabajamos en la vida de nuestros hijos. Todo lo que hacemos en nuestra tarea como padre, tenemos que hacerlo desde este punto de vista. Y eso no, perdón, esto nos va a traer paz y claridad al momento de disciplinar y al momento de actuar. Tenemos que tomar toda la instrucción, todo nuestro cuidado, toda nuestra crianza, toda nuestra corrección y aplicarla porque Dios nos ha llamado a cumplirlo. No es porque yo lo exijo o porque yo lo demando. Hay un versículo lindo que me gustaría que leamos y que lo vamos a repetir 2 o 3 veces en esta noche, que es palabras de Jehová, una palabra hermosa de Jehová acerca de Abraham. No es Abraham hablando de Jehová, es Jehová hablando de Abraham y hablando de Abraham como padre. Como padre. Dice Génesis 18, 19.
Son palabras de Jehová hablando de Abraham como padre, hablando de la paternidad de Abraham. Dice Dios, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, cuando Abraham ya muera y no esté más, su descendencia, sus hijos, su casa, dice, Abraham va a obrar de tal manera que ellos van a guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Mira qué lindo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Abraham había entendido el concepto de que él estaba administrando lo que la misma Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Abraham aquí está desarrollando una tarea en la agenda de Dios. No es la agenda de Abraham, es la agenda de Dios. No es la jurisdicción de Abraham, es la jurisdicción de Dios. Y no es ni tuya ni mía la jurisdicción al administrar disciplina con nuestros hijos, aunque sean nuestros. En primer lugar, es jurisdicción de Dios. Aquí tenemos a un hombre, Abraham, que no está actuando independientemente. Y el mismo Dios dice, Abraham actúa de mi parte. Otro pasaje que conocemos, vamos a buscarlo en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2. Dice en la nueva versión internacional, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. Otra vez el mismo concepto, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, o sea, preceptos y mandamientos de Dios, y para que disfrutes de larga vida. O sea, dos veces se repite que nuestra responsabilidad, y es lindo este pasaje porque habla a los padres y a los abuelos. Dice, tus hijos y tus nietos honren al Señor. Y después repite, dice, los preceptos y mandamientos del Señor. ¿Ves? Estamos administrando dentro de la jurisdicción de Dios, tanto a hijos como a nietos. Dios obviamente quiere que una generación le siga y que la siguiente también le siga en sus caminos. Y Dios logra su propósito a través de nosotros como agentes. Esta es una palabra que quiero que la recuerdes porque la vamos a mencionar varias veces. De instrucción paternal. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio, entre otras cosas, es una agencia de instrucción paternal. Es una agencia de paternidad y de maternidad, pero no es la agencia de los padres, es la agencia de Dios. En este hermoso regalo para la humanidad de la familia, del matrimonio, de la paternidad y de la maternidad, cada familia es una sucursal, es una agencia donde Dios es el gerente y nosotros somos agentes de su empresa, administradores de este regalo del matrimonio, de la familia y de la paternidad. Otro pasaje, Efesios capítulo 6, versículo 4, también un pasaje conocido, y ahí hay una frase que refuerza el concepto que estamos diciendo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿qué dice? ¿De papá? ¿De mamá? ¿Del abuelo? ¿De la abuela? No, ¿qué dice? Disciplina y amonestación del Señor. ¿Se dan cuenta? Estamos administrando disciplina, amonestación
del Señor, no nuestra. No son los reglamentos de papá ni de mamá. No son las reglas del hogar, que en un sentido sí son ciertas, pero por sobre eso son las reglas del Señor. Ahora, este versículo es hermoso porque dice que cuando, vamos a leerlo en la parte negativa, ¿no? Cuando un padre y una madre, porque aquí habla en general, dice, y vosotros padres, habla también de las madres, obviamente, no estamos criando a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, sino en mi propia disciplina y en mi propia amonestación. ¿El resultado final cuál es? Que los voy a provocar a ira. Y vamos a ver más adelante que los hijos se molestan cuando la disciplina de parte de los padres es entregada y es aplicada como una ofensa al propio padre. El hijo se molesta. ¿Por qué? Porque esa manera de administrar disciplina apunta a la conducta, pero no apunta al corazón. Cada vez que nosotros eduquemos, disciplinamos a nuestros hijos, tenemos que expresarles verbalmente y tenemos que demostrarles que lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos pide y porque lo que ellos acaban de hacer, que está mal, si es una desobediencia, afecta a Dios. Y nosotros tenemos que intervenir en ese área. ¿Entendamos? Ese es un entendimiento, por eso decían, bíblico, ¿no es cierto? Dije en la introducción de lo que es la autoridad. Y aquí lo vimos recién en Efesios 6. Es un mandato para proveer disciplina o amonestación en el Señor. Ahora, entender este principio, como yo decía recién, me permite pensar claramente acerca de la tarea de la paternidad. Si yo me ubico que soy un agente de Dios en la tarea de promover entrenamiento e instrucción en el Señor, entonces si yo soy un agente de Dios, yo también estoy bajo autoridad. Pero mayormente aplicamos la autoridad a los hijos como si nosotros fuéramos fuente de la autoridad y nadie está sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que administrar disciplina y autoridad dentro de la familia, haciéndoles ver que yo también como padre o como madre estoy bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Y como Dios me va a pedir cuentas a mí, yo necesito hacer esto contigo, hijo o hija. Entonces, yo respondo también bajo autoridad. Entonces, mis hijos dicen, ah, papá y mamá también tienen a alguien sobre ellos, alguien superior, alguien mayor. Ellos también tienen que obedecer. Y la cosa cambia radicalmente. ¿Sí? Tú y tu hijo están en la misma situación. Ambos están bajo la autoridad de Dios. Tenemos roles diferentes, sí, pero tenemos un mismo dueño, tanto los padres como los hijos. Y eso nuestros hijos tienen que entender. Mayormente cuando nosotros como padres no entendemos el origen de la autoridad, lo que hacemos es ensuciar el proceso de la corrección. ¿Sí? Porque estoy gobernado por mi propio enojo, mi enojo es mi autoridad y Dios deja de ser mi autoridad. Entonces, en ese caso tengo que pedir perdón. Perdón a Dios y perdón a mi hijo, porque lo discipliné mal. Entonces, tu derecho de disciplinar a tus hijos está relacionado con lo que Dios te ha llamado a hacer, no con tu propia agenda que fue alterada. Nosotros no venimos a nuestros hijos demandando por nosotros mismos que se rinda obediencia absoluta. No. Venimos a presentar a nuestros hijos las consecuencias de obedecer la disciplina o de desobedecerla. ¿Qué dice Proverbios capítulo 6 respecto a estas consecuencias? Proverbios capítulo 6,
versículo 23. Son versículos que tenemos que tener a la mano para leer a nuestros hijos. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La versión internacional dice, el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Y eso es lo que tenemos que manifestar a nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que decirles que estamos comprometidos con Dios para poder administrar esa disciplina. Tenemos que darle una respuesta a Dios. Somos mayordomos, porque los hijos son herencia de Jehová, ¿sí? Acá el autor presenta una conversación típica, ¿no es cierto? Y dice, no el papá, ¿no? Le dice al hijo, no, no obedeciste a papá, ¿verdad? No. ¿Recuerdas lo que dice Dios que papá debe hacer si desobedeces? Disciplinarme. Correcto, debo corregirte. Y si no lo hago, voy a estar desobedeciendo a Dios. Y tú y yo vamos a estar en posición incorrecta. Eso no va a ser bueno ni para ti ni para mí. Fíjate qué forma tan diferente de expresarle a tu hijo por qué vas a hacer lo que vas a hacer. ¿Qué le estás comunicando a tu hijo así? Que no le estás pegando o no lo estás disciplinando, castigando porque tú eres malo o porque él es malo. No lo estás tratando de forzar para que se someta a ti, solo porque estás en contra de su insolencia. Cuando vos haces un razonamiento como el que recién leímos, tú le demuestras al hijo que no estás molesto con él. Tú, como él, están bajo autoridad de Dios. Y Dios te ha llamado a una tarea que no puede ser evadida, no es opcional. Estás actuando bajo la regla de Dios. Y tú estás siendo agente que administra y que requiere obediencia porque Dios dice que hay que hacerlo. No, ni porque tú estás enojado, ni porque te hace perder el tiempo, porque te sacó de control, no, no tiene nada que ver todo eso. Y mayormente ese es el motivo por el cual los padres disciplinan y las madres, y lo hacen con odio, con enojo, con orgullo herido, y eso provoca ira, como leímos en Efesios 6. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino cuando los vayan a disciplinar, demuéstrenle que lo están haciendo en el Señor. Cuando entendemos, queridos parejas, matrimonios, cuando entendemos que somos el agente de Dios como papá y como mamá, no solamente esto tiene que ver con el derecho de actuar, sino también provee la autoridad para hacerlo, pero una autoridad que viene de Dios. Y como dije recién, quiero repetir, no es opcional. Tenés que comprometer a tus hijos. Es tu deber, porque Dios te lo está demandando. Aquí el mismo autor dice que como administrador de una escuela, observó que la mayoría de los padres no entienden la necesidad de apropiarse del cargo que Dios les ha dado para dirigir la vida del niño. Más bien los padres toman el rol de consejero, no de administradores de la autoridad de Dios, sino como un consejero. Muy pocos padres están deseosos de decir, por ejemplo, he preparado avena para el desayuno, es un buen alimento y nutritivo para ti y quiero que lo comas. Quizás otro día vamos a comer algo que te guste más. En lugar de eso, hoy en día, con todo este tema de la crianza respetable y todo eso, muchos padres están diciendo, ¿qué quieres para desayunar? Ah, ¿no te gusta la avena que preparé? ¿Quieres otra cosa? Ahora, esto suena muy lindo, muy amoroso, muy cariñoso, pero en realidad ese niño está aprendiendo que él es quien toma las decisiones. Y el papá y la mamá solo aconsejan, solo dan opciones.
¿Te gustaría comer esto o quisieras comer lo otro? Y uno dice, no, pastor, pero eso es autoritarismo. No es autoritarismo. Si lo hacemos de buena manera, es la autoridad conferida por Dios. Y es un poquito lo que hablábamos el domingo en la iglesia, ¿no? Que cuando esto no se entiende, la arquitectura del hogar se debilita. Y yo puse el ejemplo aquí que puso el autor de la comida, pero este escenario se repite en la experiencia de los niños al escoger su ropa, al diseñar los horarios, los pasatiempos, etcétera, etcétera. Y cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años, termina siendo su propio jefe. Cuando tiene 13, ya lo tenés fuera de control. Y ni que hablar cuando llegan a grandes. Y muchos padres vienen con sus hijos de 14, 15, 16 años en adelante a decirme, pastor, no sé qué hacer con mi hijo, háblenle, impóngale la mano, no sé, sáquenle los demonios, no sé lo que quieren que haga, porque el hijo no le obedece. Pero eso comenzó desde que le daba avena cuando tenía 3 años y el chico dijo, no me gusta, y corrió el plato o tiró el plato y la mamá o el papá le dijo, bueno, hijito, no te enojes, entonces, ¿qué es lo que querés? ¿Querés gelatina? Tomá gelatina. Desde ahí le empezamos a enseñar a los niños que no somos agentes de la autoridad de Dios, sino que somos consejeros que sugerimos cosas a las órdenes de ellos. Y cuando ya son grandes, los problemas son peores y ya se nos fueron de las manos. Claro, hoy en día muchos dicen, no, pero lo que pasa es que los niños tienen que aprender a tomar decisiones por ellos solos. Por eso los padres tenemos que permitirles a nuestros hijos que ellos decidan. Ahora, este razonamiento, aunque parece un tanto lógico, deja de lado el asunto más importante. ¿Y cuál es el asunto de que los niños van a tomar solitos decisiones correctas en tanto que observen a los padres fieles a las decisiones que Dios ha tomado? Porque un padre, una madre que se corre del lugar de agente de la autoridad y se pone en el lugar de consejero, de chofer, de cajero automático, de esclavo de los hijos, voluntariamente está desobedeciendo a Dios, está tomando una decisión equivocada porque no está cumpliendo el rol que Dios le asignó. Y ese padre que está tomando una decisión equivocada pretende que sus hijos solitos tomen decisiones correctas. Esto es una incongruencia. Por eso no tiene sentido esto, en tanto que los padres no le estemos demostrando a nuestros hijos sumisión a nuestra autoridad, que es Dios. Cuando los padres le decimos a nuestros hijos, mira, hijito, yo sé que lo que voy a hacer a vos no te va a gustar, te va a doler, voy a quedar como el malo de la película, pero entendeme que lo hago en primer lugar porque amo a Dios y en segundo lugar porque te amo a ti. Ese hijo crece viendo a un papá que toma decisiones correctas. Ese hijo crece viendo a un papá, a una mamá que se somete a la autoridad y él va a comenzar a desarrollar eso que por naturaleza no le nace al hijo, que es también tomar decisiones correctas y someterse a la autoridad. Y como padres tenemos que desear tomar este encargo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Con gracia, pero tenemos que entender de que Dios nos ha conferido autoridad sobre nuestros hijos. Cuando reconocemos que Dios nos ha llamado para funcionar como agentes del reino, como agentes del cielo, como agentes de Dios, eso le da definición a tu tarea de papá o de mamá. Y vuelvo a repetir algo de lo que dije el domingo, nuestra cultura ha reducido la paternidad simplemente a proveer cuidado. O sea, un papá y una mamá, hoy en día, ¿qué es? Bueno, es aquel que alimenta, en buena educación, buena ropa, en buenas amistades, viajes de placer, buena salud, buen seguro, ta, ta, ta. Proveer cuidado. Y esto está excelente, pero la paternidad y la maternidad es mucho más que eso.
es preparar a nuestros hijos para el futuro. Porque de lo contrario podemos caer en la sobreprotección de criar a nuestros hijos dentro de una burbuja de cristal, y eso da como resultado lo que hoy se conoce como la generación de cristal. Frecuentemente los padres perciben su tarea en estos términos. Por ejemplo, el niño debe tener comida, ropa, cama, tiempo de calidad. Pero Dios, tenemos que entender, papá y mamá, que nos ha llamado a una tarea más profunda. Tú tienes que pastorear a tu hijo de parte de Dios. La tarea que Dios te ha dado no es una que puede ser acomodada convenientemente a tu horario o al horario de tu hijo. Tiene que ser en base a la agenda de Dios. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 y 7. Vamos a leer un versículo más hasta el 7. Deuteronomio, capítulo 6. Dice, y estas palabras, versículo 6, ¿no? Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en primer lugar, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El versículo 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Al despertar, al caminar, al hablar, al descansar, papá, mamá, tenemos que estar involucrados en ayudar a nuestros hijos a entender la vida a través del lente de la palabra de Dios. ¿Okay? Ah, ahora, hay un versículo que siempre me gusta mencionar con respecto a esto, que es el que dice que Satanás tiene estrategias en contra de la familia. Dijo el apóstol Pablo que no ignoramos sus maquinaciones. Y la palabra maquinaciones allí en el original griego es estrategia. Pero me da pena que la Biblia nos advierte de que Satanás tiene una estrategia para robar, matar y destruir nuestros hijos. Y nosotros no tenemos ninguna estrategia para defendernos del ataque o para defender a nuestros hijos del ataque. Esto hace más urgente todavía, o más preocupante, mejor dicho es la palabra, ¿no? Más preocupante todavía la advertencia que da la Biblia. No solamente de que Satanás tiene una estrategia, sino que a esto le sumamos que nosotros como padres no tenemos una estrategia, y esto hace la cosa mucho más preocupante todavía. Ah, nuestra idea de paternidad o la idea que propone el mundo, digo nuestra idea porque se ha filtrado en las familias cristianas, en las iglesias, mayormente no incluye el concepto de ocuparnos del corazón. Yo lo dije el martes pasado. Administramos una disciplina conductual, y no es la ideal, ¿sí? Nuestra cultura, como dijimos hace un ratito, ve a un padre como un proveedor de cuidado, tiempo de calidad, divertirse juntos, está todo muy bien, pero eso no muchas veces está muy lejos de guiar a los hijos en el camino de Dios. ¿Te acordás el pasaje? Te dije que lo íbamos a repetir, ¿no? De Génesis 18, donde Dios habla de Abraham. Ahí Dios está llamando a los padres a dirigir a los hijos y a guardar, ¿qué dice? Que andarán en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y lo que es justo. Entonces, ser papá significa, y esto yo quisiera que lo subrayes, que lo escribas, que lo anotes, porque es una definición que me encantó. Ser un padre significa trabajar de parte de Dios
para proveer dirección a tus hijos. Lo repito, si lo querés anotar. Ser un padre significa trabajar de parte de Dios para proveer dirección a tus hijos o para guiar a tus hijos. Eso es ser un padre. Los directores están a cargo, están al mando. Esto involucra conocerlos y ayudarles a entender los estándares de Dios. Significa enseñarles que son pecadores por naturaleza, lo dijimos el martes pasado. Significa mostrarles la misericordia y la gracia de Dios y guiarles a Cristo, que es la solución para el pecado y para los pecadores. Obviamente lo tenemos que hacer con humildad. Es importante darnos cuenta que corregimos a nuestro hijo por mandato de Dios. ¿Sí? De alguna manera, para graficarlo, tú te paras delante de tu hijo como agente de Dios para mostrarle su pecado. Es como que fueras un embajador de parte de Dios que le está mostrando cómo deben vivir de acuerdo a las reglas del país que tú, como embajador, estás representando. ¿Sí? Y tenemos que ser honestos. Quizás hemos incurrido como padres en un error respecto a esto y tenemos que pedir perdón. ¿Sí? Porque disciplinamos enojados, porque estábamos molestos, porque estábamos ofendidos con nuestro orgullo herido y dijimos cosas que no debimos haber dicho. ¿Sí? Dios me dio una tarea sagrada, porque estamos trabajando con vidas, con almas, una tarea sagrada. Y yo puse mi enojo como autoridad en lugar de Dios como autoridad. Y si eso es así, yo tengo que decirle, hijo, hija, perdona. He estado actuando mal durante este tiempo. Entonces, tu enfoque, cuando uno lo ve así, va a ser mejorado, porque nos vamos dando cuenta que la disciplina no es trabajar en base a mi propia agenda, arrojando mi propia ira, mi propio enojo hacia nuestros hijos. No es que yo me estoy vengando como representante de Dios, ¿sí? Yo estoy enseñándole a obedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos esto, estamos, por decir así, ensuciando la disciplina, ¿sí? Es muy difícil, pero tenemos que ponerlo como meta, de que no sea el enojo mi autoridad, sino Dios mi autoridad. De alguna manera el enojo apunta a cambiar la conducta. Si vos disciplinás a tus hijos enojado, solamente apuntás a cambiar la conducta y eso no es la meta final. Cuando yo actúo como un administrador de Dios, como un agente de Dios, que le está advirtiendo al hijo, mira, esto que hiciste ofende a Dios. No le estás diciendo, desobedeciste a papá, desobedeciste a mamá. Vos le estás diciendo, esto que acabas de hacer ofende a Dios. Entonces ahí estás apuntando al corazón más que a la conducta. Y eso es una disciplina bíblica, ¿sí? El autor dice también, pone su experiencia, dice, he hablado con un sinfín de padres que sinceramente pensaban que su enojo tenía un lugar legítimo en la corrección y en la disciplina. Ellos razonaban que si mostraban enojo, podían llevar a sus hijos a tener un temor sano por la desobediencia. Entonces la disciplina se convirtió en el tiempo cuando mamá y papá manipulaban a sus hijos por medio de muestras de enojo. Y lo que el niño aprende ahí es temor al hombre, pero no temor a Dios. Mirá qué terrible, ¿no es cierto? Entonces nosotros no podemos razonar así. Que si yo grito, me enojo, doy un castigo fuerte que le duela, voy a enseñarle a mi hijo a que me obedezca. Y bueno, quizás sí, por temor, sí, claro. Pero tu propósito no es enseñarle a tu hijo a que te obedezca a ti.
por temor, por miedo, sino que obedezca a Dios por amor. Son dos cosas totalmente diferentes. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, hablando del enojo y de la ira, lo que provoca, ¿no es cierto? Dice, mis queridos hermanos, en la Nueva Versión Internacional, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Vamos a aplicar este versículo a nuestra reunión de parejas y a este tema de la paternidad. ¿Cómo quedaría? Papá, mamá, entiendan esto. Tienen que estar listos para escuchar, tienen que ser lentos para hablar y tienen que tener mucho cuidado de disciplinar enojados. Verso 20. Porque si tú disciplinas con enojo, no vas a producir en tu hijo la vida justa que Dios quiere. ¿Ves? Allí te hice una paráfrasis del texto aplicado a nuestro tema. No produce la vida justa que Dios quiere en tu hijo tu enojo. Entonces tenemos que entender desde qué plataforma estamos administrando la disciplina. La vida recta que Dios desea nunca será producto, vamos a decirlo mejor, la vida recta de tus hijos que Dios desea y que vos como padre deseas, nunca será el producto de tu enojo o de tu ira descontrolada, nunca. El enojo humano puede enseñar a tus hijos a temerte, hasta pueden portarse mejor, pero no llegaste a su corazón, sino hacia su conducta. Y como papá y como mamá, te quedaste a mitad de camino. Cualquier cambio en la conducta que es producto del enojo, de la amenaza, del castigo, no va a mover a tu hijo hacia Dios, lo va a alejar de Dios. Por eso hoy en día hay tantos hijos apartados de los caminos del Señor, porque han tenido un mal trato de parte de sus padres al momento de ser disciplinados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo lleva en dirección de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Temerle al hombre en lugar de temerle a Dios. Ahora, si vos corregís, disciplinás a tu hijo, porque Dios te lo manda, porque entendés que sos un agente, un administrador de la autoridad de Dios, entonces no necesitas ensuciar con tu enojo toda la disciplina. Vas a actuar calmado, tranquilo, tranquila, sin gritar. Y le vas a intentar explicar de a poco a tu hijo que lo haces porque Dios te lo demanda, porque vos amás a Dios, porque vos lo amás a tu hijo y querés trabajar junto a Dios en la formación de su carácter. La corrección no es mostrar tu enojo porque te ofendió, más bien es recordarles que ese comportamiento, que esa desobediencia, antes que ofenderte a ti, ofende a Dios. ¿Ok? ¿Qué beneficios trae esto para el niño? Proverbios, capítulo 15, versículo 5. Proverbios, capítulo 15, versículo 5 y después otro más de Proverbios. Dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y el capítulo 29 también de los Proverbios agrega un poquito más a esta idea. Capítulo 29 de Proverbios, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará
a su madre. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el niño acepta estas verdades, va a aprender a aceptar la corrección. No va a ser un necio. ¿Mm? No va a ser un necio. Porque ellos van a entender que papá, que mamá es agente de Dios, usado por Dios en el papel de la autoridad para dirigirlos en los caminos de Dios. Por lo tanto, ellos saben que recibir corrección les traerá entendimiento. Uno de los conceptos de la disciplina es la misma idea, si tú sabes algo de cultivos, de botánica, si has visto en el campo, es la idea de un tutor. ¿Sí? ¿Qué es un tutor? Hay plantas que por diferentes motivos crecen con su tronco en sus primeros estadios de crecimiento torcidos, buscan la luz o están un poquito débiles. Entonces el cuidador le clava en la tierra al lado un palo seco, duro, recto, y lo amarra suavemente para que esa planta tierna crezca derecho. De lo contrario, si crece torcido, luego ya ese tronco, que ya no es más tierno, se hace duro y ya no hay cómo enderezarlo más, porque lo rompes, lo quiebras. El momento de hacerlo es cuando el tronco es tierno. Se le pone al lado un tutor. Ahí cuando Pablo dice que soportéis las cargas de los más débiles, la palabra soportar en griego es la palabra antecho, y antecho significa tutor. Entonces, ¿qué es un papá y una mamá? Es ese tutor que Dios puso en la etapa tierna del niño que va creciendo y que lo ayuda a crecer derecho. Somos herramientas, pero Dios es el dueño del cultivo. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Sí? Así que terminando, entender estos asuntos, querido papá, querida mamá, nos va a dar fuerza y coraje para hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Tú eres la autoridad sobre tus hijos, porque Dios te ha llamado a administrar esa autoridad. Tú provees dirección, autoridad bajo la autoridad de Dios. Cuando un papá y una mamá disciplinan, no es un jefe dándole órdenes a un subordinado. Es un subordinado con más experiencia dándole órdenes a otro subordinado que está aprendiendo. Por eso es el ejemplo de la hermanita que fue y llamó a sus hermanitos menores en nombre de mamá. Y ahí sí respondieron, ¿entendés? Tu derecho a estar a cargo es derivado de la autoridad de Dios. No necesitas ser dominante. Papá, mamá, no necesitas ser autoritaria, no necesitas gritar, no necesitas defender tu autoridad. La autoridad ya la tenés, ya te la dio Dios. Solo tenés que administrarla. ¿Sí? Tú eres el agente de Dios para ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como un hijo de Dios en este mundo tan difícil en el que está viviendo. ¿Sí? Tú eres un agente de Dios para mostrar la necesidad de la gracia de Dios y del perdón de Dios. Y miras a Dios, buscas en Dios esa fuerza y esa sabiduría. De lo contrario, si no entendemos este concepto, queridos matrimonios, nuestro enfoque va a estar en descargar la ira, o peor aún, tomar venganza. Hay padres que consciente o inconscientemente lo que hacen es tomar venganza de sus hijos desobedientes. Ahí están aplicando una disciplina penal. Es un castigo. Pero la disciplina tiene que ser restauradora. Está diseñada para mover a un niño que sí, claro, ha sido desobediente a Dios,
guiarlo al nuevo camino de la obediencia. Y esa es una disciplina correctiva, no penal. Quitémonos de nuestra mente ponernos en lugar de juez. No somos jueces que estamos condenando a nuestros hijos a un castigo porque el veredicto salió culpable. No, 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 no. Somos agentes de Dios. El juez es Dios. ¿Ok? Más bien la disciplina es una expresión de amor. Para terminar, 3 versículos, te los leo. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere, ¿ves? No es una disciplina penal, no es venganza, no es orgullo herido, es amor. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Apocalipsis 3:19, palabras de Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Disciplina y amor van de la mano. No son dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces Dios nos da claridad acerca de lo que es la verdadera disciplina. Vuelvo a repetir, no es penal, no es penal, es correctiva. Y la esencia de la disciplina no es tomar revancha con nuestros hijos. No, es corregir en amor. ¿Ok? Ah, una última frase. Eh, por ejemplo, lo que muchos padres dicen al disciplinar, estoy harto de ti, me estás haciendo enojar, te voy a pegar, te voy a gritar, te voy a hacer que te quedes sentado en esa silla, encerrado en tu cuarto, hasta que te des cuenta que hiciste mal. Eso no es disciplina, eso es castigo. Eso es abusar de tus hijos. ¿Sí? Más que condescender a una cosecha de rectitud y paz, este tipo de tratamiento deja a los niños enojados, resentidos. No pueden ver el amor de Dios en el trato de sus padres. Proverbios, recién lo leímos, ¿no? Y dice que sí es verdad. Cuando hacemos una disciplina correcta, los niños pasan a ser el gozo de sus padres, porque los ven como agente de Dios. Termino diciendo esto, nuestro objetivo, papá y mamá, en la disciplina, no es mover a nuestros hijos hacia mí para que me obedezcan, no. Nuestro objetivo es moverlos hacia Dios, ¿sí? No somos nosotros, es Dios el que está en juego y su santidad la que es ofendida y la vida de nuestros hijos la que corre riesgo. Así que entendamos que tanto el origen como el ejercicio de la autoridad, como papá y como mamá, como abuelo, como abuela, es de parte de Dios más que de parte de nuestras emociones o de nuestro corazón enojado. Bueno, eh, gracias una vez más. Mantenemos un lindo número de asistentes y vuelvo a preguntar si hay alguien que hoy está por primera vez aquí. Le voy a pedir a nuestro anfitrión Omar que habilite la función de poder abrir los micrófonos si alguien lo desea para presentarse. Algunos se han presentado, ¿hay alguien más? Creo que hay. ¿Puedes abrir tu micrófono y hablar, por favor? ¿O si no quieres hablar? Buenas noches con todos. Pastor, buenas Buenas, noches. buenas noches, sí, cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Julieta Reyes y bueno, vengo a la reunión invitada por una hermana de la iglesia y me ha dado mucha satisfacción el escuchar su palabra, pastor. Qué bueno, ¿de aquí de Quito? Sí, de Quito, vivo en el Valle de los Chillos y bueno, asisto a una iglesia en el norte. Bueno, Julieta, después si deseas, en el chat me puedes poner tu número de teléfono para que yo te agregue a la lista de WhatsApp
y recibas directamente los links de acceso. Como desees, si alguien quiere seguir recibiendo, reenviado por un amigo, no hay ningún problema, pero si quieres que te agregue, mejor, creo que es mejor. Ya, Me ok, escribes ya le en el envío mi chat. número. Muchas gracias, Gracias. pastor. Bendiciones a todos. Gracias, Julieta, gracias. ¿Alguien más que esté aquí quiera presentarse? Hola, Pastor Pablo. Soy María José, hija de Pato y Tami. Ah, perfecto, María José. Qué lindo, acompañando a tus papis. Sí, Bueno, buenas también, noches. también, qué lindo. También, María José, si quieres que te agreguen, me pones en el chat tu número de teléfono, porfis. Ya, perfecto. Ya le mando mi número. ¿Alguien más que esté aquí por primera vez? Somos todos de la casa. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo terminando esto, voy a enviar dos cosas. Voy a enviar otra vez el material de consulta y voy a enviar también otra vez el link del mensaje de la prédica de este domingo que está íntimamente relacionado a este tema, que te va a dirigir a un canal de YouTube. Es un video ya editado, entonces vas a poder escucharlo y vas a enriquecer más los conceptos. Y termino con algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Ya lo dije, pero lo quiero volver a repetir. El 21 de febrero, ya este mes, o sea, dentro de 20 días, el sábado 21 de febrero a las 17 horas, vamos a tener nuestra cena de gala para matrimonios en la iglesia. Ya tenemos el catering contratado, tenemos un predicador de lujo, ya van a recibir ustedes la invitación, el hermano David Logacho, ex director del Ministerio Internacional de Radio La Biblia Dice, ex ingeniero de la NASA, un hombre con un conocimiento increíble acerca de la palabra de Dios. Él va a venir junto con su esposa a darnos un tema hermoso de las diferentes estaciones del matrimonio. Tenemos dinámica, juegos, va a haber un lugar decorado, una cena gourmet, así que tiene un costo muy módico de $10 por persona, 20 por pareja. Reserva por favor la fecha 21 de febrero, sábado, 17 horas, en la iglesia Betania, en la Avenida La Prensa, en el norte de Quito. Nos vamos a encontrar, va a ser lindo vernos. Y obviamente necesitamos que confirmes tu asistencia, ¿sí? Porque en el catering una semana antes me piden el número de invitados. Así que vayan guardando la fecha. Muy bien, eso es lo que Pastor quería. Pablo, Sí, perdón, una sí, pregunta puedo hacerle. claro, claro. Sí, con respecto, ¿no? A la corrección, a la crianza de los hijos. ¿Se puede corregir ya un hijo ya mayor, ya casado, tiene familia? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Obviamente no se va a corregir como a un niño adolescente, Ujú. ¿no? Encerrándolo en el cuarto o dándole una paleta, pero sí, por poner un ejemplo, el más triste y el más típico, ¿no? Si tu niño, tu hijo mayor, ya casado, se lleva mal con su mujer, le falla a su esposa varias veces, la esposa se cansa, le pone candado a la puerta y tu hijo te va a ir a llamar a la puerta, mamita, hoy duermo acá porque eh, mi esposa no me deja dormir en la casa. Madre que sí, mi hijito, pase, ahí está su cuarto tal cual usted lo dejó. Hasta los peluches, ahí está, hijito, ¿no? Dice, no, hijito, vaya y arregle su problema con su esposa, hijito. Mañana venga y tomamos un cafecito, hablamos, sí, pero no, 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 usted tiene que ver, si usted hizo algo que esté mal, pídale perdón. O sea, es una forma de corregir, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, todo el tiempo hay como administrar de parte de Dios instrucción, enseñanza, disciplina a nuestros hijos. Todo el tiempo mientras ellos vivan y nosotros vivamos. Sí, sí, de diferentes maneras. Gracias, pastor. Ok, Gracias. ok, Miriam. ¿Hay alguna otra pregunta quizás quieran hacer? Bueno, Pablito, buenas noches. Dios les hay bendiga, muchas hermanos. preguntas. Sí, buenas noches. Chévere. Pablito, Daniel te saluda. Una consulta con respecto a la parte de la disciplina. Eh, Como esposos estamos en una transición de cambio de etapa entre niñez y adolescencia.
Y la pregunta es, ¿hasta qué edad se consideraría o bíblicamente la parte de la disciplina con la vara en cuanto a hijos adolescentes? ¿Hay alguna edad estimada o no sé? Bueno, a ver, el propósito de la vara, aunque yo sé que cada vez eso suena más difícil de aceptar, pero es bíblico, la Biblia habla mucho de la vara, o sea, eh, en una etapa de la vida del niño, la disciplina, la instrucción, a veces implica el castigo físico, ¿sí? Lo dice la Biblia, habla de la vara de la corrección, y la vara es la vara, ¿no? Ahí no es simbólico. El propósito es de que el niño o el adolescente experimente el, la consecuencia de su desobediencia, que en este caso es el dolor, porque la vara duele. Y me encanta la idea de la vara, porque la vara es algo que trae dolor, pero que no lastima, es blanda, ¿sí? Es un dolor del momento, después a las 2 horas, a las 2 horas, ya pasó, pero no pasó en el cuerpo, pero no en el recuerdo. O sea, el hijo sabe lo que le dolió. Entonces me encanta la idea de la vara. No es un palo, no es una patada, no es un golpe, un puñete en la cabeza, mucho menos en la cara. No es una vara, es algo blando que pica, que duele, que enseguida pasa si se da en el lugar correcto, no le vas a dar con la vara en la cara, ¿no? Dios hizo una parte del cuerpo del niño bien blandita con un propósito definido, ¿sí? Y pasa, pero el niño no se olvida del dolor. Entonces, mientras eso suceda en el hijo, yo pienso que se puede seguir aplicando. Obviamente, cuando el hijo ya pasó a ser adolescente o de la adolescencia a la juventud, que es más grande que uno, ya la bala no me hace ni cosquilla. Entonces, ahí hay que pensar en otra cosa. Entonces, yo creo que a tu pregunta, uno como papá, como mamá se da cuenta. Si ya la bala no le hace efecto y el niño dice, o el hijo dice, ah, que me peguen, me la aguanto, no pasa nada. En el fútbol me pegan más y me la aguanto también. Entonces ya ahí no va la vara, ya va otra cosa. Dame el celular, por una semana no tenés celular, eso sí le va a doler, más que la vara. Entonces uno tiene que ir viendo, ¿no es cierto? Más o menos eso va de acuerdo al hijo, al cuerpo del niño también. Hay niños que desarrollan más. Entonces no sea cosa que después ya este, no cumpla el propósito la vara, ¿no? Que es justamente que el niño entienda, reacción. ¿Mm? No sé si más o menos eso responde la pregunta. Hay una manito levantada ahí también, creo. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, Mi nombre es Gabriela. Con todos los hermanos, muchas gracias por, bueno, este taller tan significativo, ¿no? Pastor, yo tenía una consultita con respecto a la conducta. En mi caso, ¿no? Es lo que yo trato de mantener la calma y todo, pero a veces ya pierdo la paciencia realmente. Y sí me preocupa eso porque no es lo correcto. Entonces sí quisiera que más o menos nos pueda dar una guía en ese caso, más que todo a mí, porque yo realmente pierdo la paciencia. Y, y sí es un tema que a mí me preocupa un poco porque si quisiera bajo los valores de Dios guiarle a mi nena, ella tiene 4 años, realmente. Es una pequeñita que está recién aprendiendo, pero créanme que nos saca canas verdes a mí y al papá. sí, 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 sí. Entonces, esa es mi Sí, pregunta, sí, pastor. sí, Gabriela, te entiendo y me sumo y creo que todos nos sumamos, o sea, todos y yo les confieso en primer lugar, yo reconozco que varias veces discipliné a mis hijas enojado, les grité, las asusté mal, lo reconozco. Y ahora mis hijas, que ya son grandes y que también ellas a su vez dan charlas
Me dicen, papi, me dice, te equivocaste. Y le digo, y sí, hija, me equivoqué, ¿qué va a hacer? O sea, eh, por eso me encanta que haya parejas jóvenes en esta sala de chat, porque a veces digo, no me estoy justificando, ¿no? Pero que bueno hubiese sido haber tenido esta instrucción antes, ¿no? Todos, Gabriela, no, cometimos ese error y que te sientas mal es bueno porque significa que lo podés corregir. Principalmente, disciplinar a los hijos con enojo y con ira proviene no tanto de la desobediencia del hijo, sino del corazón de los padres que no está bien enfocado. ¿Sí? Si vos entendés bien los conceptos que hoy estuvimos desarrollando, que vos sos una representante de Dios ante tus hijos, ante tu hijita de 4 años, y que lo haces en primer lugar porque Dios te lo demanda, en segundo lugar porque Dios te va a pedir cuenta, y en tercer lugar porque tu hija lo necesita, lo vas a poder hacer de una manera calmada. Obviamente hay otros, ¿qué palabra sería? Otras influencias, otras presiones que influencian en el carácter del papá y de la mamá. Los problemas económicos, los problemas matrimoniales, los problemas con nuestra familia extendida, los problemas de salud. Entonces, por eso yo en un momento de este mensaje hablé de las estrategias de Satanás. Satanás quiere tener dos cosas, o papás y mamás eh, podemos decir, distantes, que solamente mantienen a sus hijos conformes, poniéndole la televisión, comprándole los caprichos que sus hijos quieren, ¿sí? O teniendo a los padres enojados y disciplinando mal. Tanto un extremo como el otro tienen el mismo efecto de no guiar el corazón del hijo hacia Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio. En primer lugar, entre lo que Dios me ha pedido como papá y como mamá, y tener un estado de salud emocional, interior, una estabilidad mental ante las diferentes presiones de la vida. Porque muchas veces descargamos con nuestros hijos nuestro enojo a otras presiones que no tienen nada que ver con ellos. Yo lo he hecho. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos en esto, ¿no? También tener un tiempo con el Señor, ¿no? Cada mañana. Acá estoy escuchando a Marta que me habla del otro lado de la pantalla. No quiere salir. Yo digo que prenda la cámara y ella no quiere salir. A ver, ¿cómo es, mi amor? ¿Tener un tiempo? Con el Señor cada mañana, ¿sí? Para que Él nos guíe, nos aconseje, nos dé la sabiduría, muestre cómo hacerlo cada mañana. Sí, es indispensable como padre y como madre tener un tiempo con el Señor, con la Biblia, en la oración cada mañana. Y también quiero agregar algo más, ya terminando. Yo creo que en este punto específico que menciona Gabriela, como esposos tenemos que ayudarnos, ¿sí? Como esposos tenemos que ayudarnos. El esposo a la esposa al esposo. Bueno, mi amor, vamos a orar por esto, tenerle paciencia. Es chiquita, es chiquito, ya va a aprender. Vamos a hablar con calma, vamos a ser firmes, pero trabajar en equipo, ¿no? Porque muchas veces la presión viene cuando el papá o la mamá se sienten solos en la tarea de disciplinar y la otra parte no hace nada. Entonces, eso también provoca ira. Son varios factores que Satanás puede usar en nuestra contra si no estamos bien enfocados. Bueno, algunos veo que ya están saliendo porque nos pasamos del tiempo, pero gracias. Yo sé que este tema daría para mucho, pero vamos a estar todo el año hablando de esto, así que vayan anotando sus preguntas, vamos a tener tiempo para desarrollarlo. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo y espero verte el próximo martes. Te mando un abrazo grande, grande y que Dios te bendiga.